días, compañeros, mi nombre es Andrés Lara y quiero darles la bienvenida a este panel de discusión en el cual estaremos tratando el tema de modificación genética en el ser humano. Esta mañana contamos con expertos en la materia desde diversos campos de estudio. Estarán presentando sus argumentos el doctor Alexander Payne, profesor de bioética y filosofía de la Universidad de California. Buenos días. La doctora Mariana Minila, profesora de ética. Buenos días. El doctor Ernesto Alfonso Sánchez, reconocido sociólogo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el licenciado José Guevara, delegado permanente de la UNESCO. Hola, buenos días. Y la doctora Carolina Sartuche Meri, médica especializada en ingeniería genética. Buenos días. Y bueno, para dar un breve preámbulo del tema de la modificación genética, este es un tema de interés común y recientemente muy debatido desde diversos ámbitos, tanto médicos como políticos, sociales, religiosos. Y bueno, todo esto empezó en la década de los 70, se abrieron nuevas perspectivas en el campo de la biotecnología, gracias a la elaboración de nuevas técnicas que permiten llegar directamente al ADN. Este conjunto de técnicas moleculares de manipulación genética recibe el nombre de ingeniería genética. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como seres humanos ya podemos modificar el ADN de una persona antes de su nacimiento. Entonces, su objetivo es la manipulación in vitro del ADN, la introducción de este ADN así modificado en células vivas y la incorporación del mismo como parte del material hereditario de dichas células. Quiero recordarles al auditorio que los expositores están abiertos a recibir preguntas sobre el tema al final de su participación, las cuales podrán hacer al terminar sus exposiciones. Los invitamos a participar. Y bueno, para empezar, me gustaría empezar con el Dr. Payne. ¿Sabía su aportación en la comunidad científica en contra del argumento de la naturaleza como un diseñador perfecto? ¿Podría abrir la discusión explicando el término a la audiencia y desarrollando el tema? Así es. El término diseñador perfecto viene de una relación establecida en los años, al principio del siglo corriente, en el que se decía que la naturaleza era un diseñador perfecto, pues había tomado millones de años llegar al punto que estamos desarrollados como seres humanos, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Pues al estudio de la probabilidad, que nos llevó a entender que el ADN, una vez descubierto por las técnicas, se puede organizar en 4 nucleótidos distintos. Bueno, eso significa que hay una cantidad astronómica de posibilidades de las cuales puede resultar el código genético de un ser humano, ¿verdad? Y casualmente o causalmente, como algunas personas llegan a afirmar, el ser humano sobrevive, vive 70 años según UNESCO como promedio de vida. Entonces, ¿para qué meternos con algo que ya está perfectamente diseñado, ¿no? Como es el argumento. Bueno, yo estoy principalmente en contra de eso porque la transmisión de la información genética se da durante la reproducción, ¿verdad? Se da durante la embriogénesis. Bueno, eso significa que el proceso de selección natural, que es el más aceptado corrientemente en la comunidad científica propuesto por Charles Darwin, llega entonces llega a ser efectivo hasta el momento en que nos reproducimos, ¿verdad? Y según American Society for Tropic Medicine en 2012, en un artículo publicado, para los 45 años, el 87% de las mujeres dejaron de ser fértiles. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos queda 30 años de vida, posterior a los 45 años, de material genético que no se arregla, que no funciona, que no se nos corrige, ¿no? Entonces, es un modelo de optimización bastante primitivo y que está produciendo seres humanos mejorados para reproducirse, pero que no toma en cuenta la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tenemos mutaciones genéticas como el Alzheimer, como es el cáncer, como la enfermedad de Parkinson, que da en la época de la vida posterior a la reproducción y que la selección natural no puede corregir. Por ende, como seres humanos y con la capacidad de tecnologías que tenemos, podemos afectar esa segunda parte de la vida corrigiendo esas deformaciones genéticas que se llega a dar en el código en la etapa posterior a la reproducción, lo que nos haría ya seres humanos enfocados a una calidad de vida mejor, no solamente a la supervivencia de la especie. Claro. Doctora Minila, para complementar el argumento del Dr. Payne, sabemos que usted es un experto en el estudio de la ética y la moral. ¿Nos puede compartir por favor su posición ética detrás de la modificación genética? Claro que sí. La modificación genética ha creado mucha polémica, pues la ética existente detrás del proceso está siendo cuestionada. Hoy en día se ha vuelto muy popular, antes de que el bebé nazca, está siendo un feto en la panza, está siendo pasado por pruebas para ver si se puede modificar y crear un bebé que sea totalmente compatible al que está enfermo.
Es decir, se está modificando y como dice, bueno, y la ética detrás de eso está siendo cuestionada, pues como dijo el filósofo Immanuel Kant, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. El feto está siendo como un medio, no como un fin, es decir, se está manipulando este feto para el bien de otro humano, no como un fin. El bebé, cuando nace después de ser modificado, va tras un proceso de operaciones que son muy peligrosas y pueden afectar al bebé. Éticamente, al analizar esto, al final el hermano que está enfermo, pues sí tiene un beneficio al final porque su hermano le da. Pero también hay que pensar en esa persona que le está dando y le está transmitiendo todo, pues ya sea de su organismo. Según el Acto Americano de Fertilización Humana y Embriología, esta práctica no es 100% efectiva. Es decir, ¿qué tan ético es modificar a este feto que nazca y no sea totalmente compatible? ¿Qué pasa con el bebé que nació? ¿La familia va a ser otro? También, el Lord Wisdom describe el proceso como una comodidad más que una necesidad. Estamos modificando la naturaleza humana, es decir, estamos cambiando el ciclo natural de la vida. Y en mi opinión, como lo dice Immanuel Kant, no es ético crear una persona para hacer el bien a otra. Ok. Bueno, esperemos que el doctor Sánchez nos pueda complementar su opinión al respecto de este argumento. Por ahora me gustaría pasar con el licenciado José Guevara para que en su calidad de delegado de la UNESCO nos pudiera compartir si existe algún mecanismo internacional hoy en día que regule las aplicaciones de la modificación genética. Pues efectivamente sí, Andrés. Existe un instrumento que se usa en la UNESCO, que es la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO, el cual fue promulgado en el año 1997. Y pues lo primero que busca es regular las aplicaciones sociales y éticas del uso de la ingeniería genética en el ser humano. Y pues en el artículo 11 menciona que no deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana. Y pues esto es porque lo que principalmente se busca es buscar la primacía del ser humano ante cualquier cosa, que no se instrumentalice al ser humano y que la ciencia nada más sea una herramienta para el ser humano y mejorar su calidad de vida, y no para que la ciencia atente contra el humano. Y pues los puntos que se recogen en este tratado son principalmente la dignidad humana y el genoma humano, los derechos de las personas interesadas, las investigaciones sobre el genoma humano y la solidaridad y cooperación internacional. Ok, es interesante que ya existan dichas regulaciones. Doctora Sertuche, para complementar todo lo que nos han compartido nuestros panelistas hoy en día, como lo mencioné en la introducción, son conocidos los beneficios que nos brindará la modificación genética. Eso es muy sólido, pero ¿cree usted que el uso de esta tecnología puede ser provechosa en un ámbito médico? Claro que sí, como lo mencionó la doctora Mivila, esta modificación se puede usar para que un hermano pueda salvar a otro que está enfermo. Al hacer esta modificación podemos hacer que el hermano sea compatible. Entonces, por ejemplo, un caso muy famoso es el caso de Molly Nash en 1999 en los Estados Unidos. Molly era una niña de 3 años con anemia Fanconi, lo cual es pues bastante peligroso. Ella necesitaba una donación de células madre para poder sobrevivir, pero necesitaba que el humano fuera 100% compatible con ella, porque si no su organismo iba a rechazar esta donación, por lo cual sus padres optaron por hacer una modificación genética para procrear un hermano que sí pudiera donarle estas células. Y esto, cabe mencionar, es muy importante que pues las células madre, al ser un bebé sano, lo puede regenerar, por lo cual la donación no le afectaría en lo absoluto en el estado de salud del bebé, y además ayudaría a que en este caso Molly podría sobrevivir. También otro caso muy mencionado es el caso de los Ayala. En 1989
en el cual una hija llamada Anisa tenía leucemia y, como se sabe, pues necesitan donaciones también de células madre, y entonces los padres también optaron por uno de estos diagnósticos genéticos y procrearon a una niña llamada Marisa. Ella pudo también asimismo donarle estas células madre a su hermana, y ahorita está reportado que Anisa es una niña, la que le donó Marisa, es una niña sana, y en cambio Anisa, su hermana, se parece mucho el nombre, pero ella es una cajera sana y casada y sin leucemia. Entonces este es un ejemplo claro de cómo esta modificación genética pues puede ser bastante exitoso en un ámbito médico. También, aparte de pues salvaguardar a un humano existente, también puede prevenir la enfermedad en sí. Al modificarlo genéticamente vemos cuáles embriones en este caso tienen una enfermedad genética, y esos pues no se dejan a un lado, no se seleccionan, se seleccionan los embriones sanos para poder implantarlos en el útero de la futura madre. Entonces el futuro hijo ya no tiene este problema, es un hijo sano. Entonces pues en un ámbito médico, como ya lo dije, sí tiene bastantes beneficios. Al momento en que los padres son portadores de esta enfermedad o que ya la tienen, hay al menos un 25% de probabilidad de que su hijo ya tenga esta enfermedad. Y eso es bastante alto, como ya lo mencioné, son mortales y son incurables. Entonces la calidad de vida de ese hijo podría ser bastante baja y pues podrían morirse bastante temprano. Bueno, creo que nos podemos dar cuenta que son muy amplios los beneficios que tiene la modificación genética en el ser humano como especie, pero bueno, creo que en nuestro mundo nada es color de rosa y necesitamos aprender también las cuestiones negativas, las cuestiones en las que afectaría socialmente la modificación genética a nuestra sociedad. Para esto me gustaría que el doctor Sánchez complementara ¿cuáles cree usted que sean las consecuencias sociales con la perpetuación de la modificación genética? Bueno, primero que nada me gustaría abarcar esta pregunta de dos maneras. Primero, de la forma estructural social, y la segunda en la forma del comportamiento. Primeramente, en cuanto a nuestra estructura social, ¿cómo afectaría la modificación genética? Pues el primer punto más obvio es que se daría primeramente la discriminación y la diferencia de oportunidades. ¿Por qué? Porque a nosotros, al ya tener acceso a esos humanos perfectos, entonces tomamos esto como un estándar. Esto quiere decir que para tanto escuelas, trabajos y sobre todo para las aseguradoras se vuelve estrictamente necesario el pedir un perfil genético para ver cuáles son los sujetos mucho más aptos, más longevos y que no vayan a presentar estas enfermedades crónicas, para saber si son rentables o no hacia ellos. Esto quiere decir que a la larga esas oportunidades solo se van a brindar a los seres que han tenido oportunidad de contar con una genética perfecta, y esto va a perpetuar la estructura social que actualmente tenemos. Esto quiere decir que obviamente las personas adineradas van a tener ese acceso a las oportunidades bien remuneradas, y las personas que estén marginadas pues no van a tener oportunidad alguna de escalar. ¿Por qué? Porque simplemente no se les va a dar ese acceso por su genética, o sea, algo con lo que ya se nace. Ahora, desde el aspecto del comportamiento, bien se dijo, si alguien puede modificar con qué enfermedades y con cuáles no vas a nacer, entonces quien dice que no se puede modificar tampoco con qué gustos o con qué tipo de personalidad vayas a nacer. Esto que va a tener como repercusión el que vayamos formando una sociedad que ya venga emancipada, que ya venga genéticamente predispuesta a cómo se va a comportar, a qué va a pensar, qué va a sentir, y por ende pues va a ser una sociedad que va a estar muy predispuesta al control social. Va a ser una sociedad que ya esté lista para recibir comandos, que ya esté lista para recibir, para que sepa qué va a pensar, qué va a sentir. Y bueno,
como lo vimos, o sea, tiene, no solamente en lo médico tal vez sí pueda representar un beneficio muy, muy grande, pero bien lo dijo la doctora Minila, es más por, por una comodidad más que por una necesidad. Estamos alterando de cierta forma el comportamiento humano y por ende, si bien nos trae beneficios, a la larga creo que también nos va a traer una consecuencias graves como sociedad. Doctor Payne, me gustaría saber qué piensa usted acerca de lo mencionado por el doctor Sánchez y la doctora Minila, que esto, que la modificación genética se aborda como una comodidad más que una necesidad. ¿Por qué justifica usted la modificación genética como un recurso invaluable de vida o muerte para la humanidad, algo esencial? Pues me gustaría comenzar con la respuesta, con una cita de una carta que escribía Charles Darwin a Joseph Hooker en 1856, que decía: ¿qué libro escribiría un capellán del diablo acerca del torpe, despilfarrador, desatinado y horriblemente cruel mecanismo de la naturaleza? ¿A qué se refiere con esto? Pues si leemos un poco de historia vamos a encontrar casos como la peste bubónica, que arrasó con pueblos europeos. Entonces, debido al ritmo vertiginoso del avance que estamos sufriendo desde la época de la Revolución Industrial, estamos sufriendo, nuestro entorno sufriendo cambios muy abruptos, muy rápidos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, posteriormente el cuerpo humano había tenido miles de años para adaptarse a los cambios climatológicos, con un aumento de temperatura que está dando ahorita por el cambio climático, por el calentamiento global. Y ahora, ¿a qué nos exponemos entonces en estos últimos 200 años? Bueno, que probablemente en unos 100 años, cuando el aumento de temperatura sea de 2 grados Celsius, se eleve la temperatura global y los niveles del mar, el ser humano no va a estar preparado para afrontar tales consecuencias. ¿Y qué representa eso? Ya es la muerte de billones de personas. No solamente es, bueno, es que no es ético o no es ético, es que quién tiene acceso a los recursos, quién tiene acceso a los recursos, es sí o sí se van a morir 1.2 millones de personas porque no van a tener dónde vivir, no van a tener recursos donde plantar. Entonces ya no se vuelve una cuestión de ética, sino de supervivencia, más bien es adaptarnos o morir, y el cuerpo humano por sí solo no va a ser suficiente, porque lo demuestra la historia, para adaptarse en cuestión de 50 años. Entonces, lo que nos ofrece la modificación genética o la ingeniería genética es siempre tomando en cuenta la posición de la ONU y estableciendo límites correctos a la modificación, nos está ofreciendo la oportunidad de sobrevivir y de mejorar la calidad de vida de los seres humanos y los que vienen de una manera más sustentable. ¿Qué te puedo decir? Que trabajar más eficientes, ¿no? Consumir menos calorías y ofrecer mayor cantidad de energía en el trabajo. Como por ejemplo, ¿qué significa eso? Bueno, una reducción en el consumo de carne, de agricultura, que al planeta le daría un respiro que nos ayudaría a disminuir las consecuencias que tenemos como seres humanos en el planeta. Cosas como consumir menos agua, que nos también mejora la calidad de vida del ser humano sin perjudicar al planeta que estamos perjudicando de momento desde la revolución industrial, ¿no? Entonces, como conclusiones, la modificación genética intencional no solo puede recrear el mismo resultado de la selección natural, pero puede conseguirse de manera más fiable, rápido y con muchísimo menos sufrimiento, que es lo más importante de todo. Y bueno, a esto me gustaría preguntar al licenciado Guevara. Un tema muy recurrente en sus recientes publicaciones ha sido el de la dignidad humana, tomando en cuenta lo que dice el doctor Payne sobre la necesidad inminente que existe de practicar la modificación genética. ¿Qué tan apropiada en la actualidad cree usted que sea anteponer el libre proceder de la ciencia a la dignidad y el respeto a los seres humanos? Pues sí, pienso que el interés y el bienestar del ser humano debe prevalecer ante todo y principalmente ponerse en primera plana a la hora de elaborar este tipo de investigaciones y trabajos genéticos. Pues como concuerdo con el doctor Payne a la hora de decir en que sí se debe privilegiar este tipo de acciones o investigaciones en torno a buscar un beneficio a largo plazo del ser humano, porque no sabemos los cambios que van a haber más adelante, como mencionó, cambios climáticos, cambios en la civilización, evoluciones genéticas, cualquier cosa puede ocurrir. Y pues la idea tampoco que se plantea en el documento de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano no es limitar el proceder de la ciencia, sino
sino simplemente establecer cierto control, un control férreo sobre las implicaciones que esto trae consigo y pues simplemente balancear tanto las investigaciones genéticas como la dignidad del ser humano, para que no se atente ni se instrumentalice al humano, simplemente que la ciencia, como ya lo mencioné anteriormente, sea un instrumento para el ser humano y no se vuelva en su contra. Es lo que se busca principalmente, privilegiar al ser humano. Doctora Sartucci, ¿usted cree que hay más efectos positivos que negativos en el implemento de estos métodos? Claro que sí hay repercusiones negativas, pero en un ámbito médico claro que son mucho más numerosas las repercusiones positivas que las negativas. Hay vastas cantidades de condiciones médicas asociadas a problemas genéticos. Algunos ejemplos son cierto tipo de cánceres, el síndrome de Down, claramente, la enfermedad de Huntington, fenilcetonuria y hemofilia, en la cual se ha visto presente en varios monarcas de España, y pues en esa enfermedad uno no puede dejar de sangrar dado que su sangre no coagula de forma adecuada. De igual manera hay estudios estadísticos hechos por varios investigadores que la cantidad de personas que acceden a hospitales es mucho mayor cuando presentan problemas genéticos. Carneval en México en 1985 analizó el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y observó que pacientes con padecimientos hereditarios tuvieron el doble de admisiones al hospital y el 40% tuvo una estancia mayor que las personas que no tenían estos padecimientos. Entonces se ve que estas enfermedades sí causan bastantes consecuencias negativas en la vida del ser humano que padece pues, estas enfermedades, ¿no? Tienen que ir más a los hospitales, sufren más y, como ya se había mencionado, tienen una tasa de mortalidad más alta. Hay una transición epidemiológica a partir de 1997 en la cual los padecimientos congénitos tienen el segundo lugar de muerte en México, según el CONAPO. Entonces sí se ve una consecuencia bastante marcada. Entonces en un ámbito médico claramente pues sí es muy buena esta modificación, dado que se puede prevenir todos estos padecimientos y todas estos estadísticos. Creo que para este punto nuestra auditoría se puede dar cuenta de los beneficios que tiene la modificación genética, pero también las áreas de oportunidad que presenta. Creo que tenemos que ser cautelosos como sociedad para que pueda llevarse a cabo de una manera responsable. Para esto me gustaría culminar ya con las opiniones de la doctora Minila y del doctor Sánchez, que ellos nos compartieran por qué existe tanta polémica entre la ciencia y la ética. Bueno, como ya mencioné antes, estamos alterando con el proceso de la vida, el curso natural de la vida. Daré un pequeño ejemplo de una modificación genética de la oveja Dolly, de la clonación. La oveja Dolly fue creada en el 1996 y murió en el 2003. Dolly, durante su crecimiento, desarrolló varias enfermedades, una de ellas artritis, lo que le dificultaba caminar. Esta oveja fue pasada por mucha medicina, por un proceso muy difícil, donde Dolly, a través de sus enfermedades, sufrió mucho. Entre la ética y la ciencia, la ciencia cruza una línea muy delgada, pues la ética es el término que describe al estudio fundamentado de los valores morales que rigen una sociedad. Hace poco, más de 30 años, se usó por primera vez la palabra bioética. Bioética provee información acerca de los efectos que tendrían estas disciplinas en la calidad de la vida humana y en las futuras generaciones. La bioética se desglosa una infinidad de situaciones que llevan a la humanidad a dilemas éticos, pero en general llevan a reflexionar cuál es la misión de la bioética. Pues está tratando de las vidas de seres humanos y organismos, no cualquier ser vivo, por lo que se deben de establecer límites y reglas donde la ciencia respete la integridad y dignidad humana. Es decir, la ciencia sí ha traído muchos beneficios, pero ¿hasta dónde vamos a poner un límite donde no afecte a la humanidad y los organismos? Estamos viviendo en una etapa de vida donde la tecnología está aumentando increíblemente, donde mucha de esa tecnología medicinal ayuda mucho a la humanidad, pero también la puede
perjudicar en muchas áreas. Y ahí es donde la ética entra. ¿Hasta qué punto y hasta qué límites vamos a dibujar la línea para que la ciencia no cruce o afecte la moral de la humanidad? Y bueno, me gustaría complementar lo que acaba de decir la doctora Minila, rectificando que en el aspecto social, bueno, siempre es bueno y es más que bueno, es necesario siempre cuestionarnos todas estas técnicas actuales, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos modificación genética y todos estos avances que nos brinda la tecnología, es importante cuestionarlos por el hecho de qué hay detrás de. O sea, si bien lo dijo la doctora Carolina, trae enormes beneficios, no hay que dejar de lado y no hay que olvidar cuáles serían otros propósitos por los cuales las empresas están haciendo lo que están haciendo. En este caso, no sé, por ejemplo, promocionar la modificación genética. Y lo digo porque tal es el caso, por ejemplo, de la compañía Celera Genomics. Esta compañía se fundó en 1998 con el propósito de secuenciar el genoma humano. Y a primera instancia esto podría ser, bueno, de que bueno, está muy bien, está en pro a la investigación. Pero también, ¿qué buscaba hacer? Buscaba patentar este código genético. ¿Qué quiere decir patentar? Pues básicamente adueñarse de nuestro código como humanos. ¿Y qué pasa si alguien se adueña de algo tan importante como nuestra genética? Pues simplemente se da el permiso de hacer un monopolio en cuanto a la salud. Ellos pueden dictaminar a quién sí, a quién no, cuándo, cómo y por qué. Entonces esto obviamente genera una presión social en cuanto a buscar un beneficio de algún sector social específico y tomarlo esto como ventaja tanto económica como política como social en muchos rubros. Entonces sí hay que buscar seguir apoyando esa investigación en pro de la humanidad, pero siempre cuestionándonos el hecho de qué hay detrás de todo esa investigación, si es en beneficio a nosotros como sociedad, como personas, o si es en beneficio propio a establecer ese capitalismo o esa presión social o control político. Y bueno, ahora me gustaría, para complementar ya la información de nuestros panelistas, si nuestro auditorio tuviera alguna pregunta para alguno de ellos en específico o en general quisiera abrir alguna pregunta para enriquecer nuestra exposición del día de hoy. Yo tengo una pregunta. Yo, en general, ¿creen que haya un cambio hacia el uso cotidiano de esta tecnología en un futuro próximo, en el cual la parte de la sociedad lo vea como bien visto? Yo creo que la sociedad hoy en día está viendo mucho cambio. Y la sociedad, como dice el doctor, hay una sociedad que todavía sigue más conservadora y ve estos cambios como algo negativo, como algo que está afectando el curso natural de la vida. Y está la sociedad que está abierta a nueva tecnología. Entonces, bien visto es un término un poco complicado porque la sociedad es tan amplia que siempre va a haber polémica cuando vienen nuevas cosas. No sé. Sí, no, es como el ejemplo de las vacunas. O sea, realmente va a depender mucho de la cantidad de información a la que esté disponible la persona que juzga a la tecnología, y si le ofrecemos la información correcta y basada en relaciones causales, muy probablemente sea que resulte estar a favor de no modificar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, estos métodos que mencionan pues, son muy recientes y aún no se puede establecer si tienen o no repercusiones negativas o secundarias a largo plazo. Entonces, ¿qué nos podrían decir al respecto? ¿Hay algún peligro acerca de estos métodos? No, o sea, claro, en todos hay siempre riesgos, pero lo importante en el momento es, en primer lugar, regular la investigación, ¿no? Para que podamos encontrar esos riesgos que estamos buscando y estamos conscientes que existen, pero todavía no sabemos por ciencia cierta cuáles son. Entonces, el primer paso es permitir de una manera correcta su investigación, limitada de distintos rangos, para encontrar los riesgos que tanto tememos, porque siempre sucede que es que estamos basados en lo que podría pasar, no realmente lo que pasa. Entonces,
lo importante ahorita es dar el marco legal para poder encontrar realmente qué pasa y qué no pasa, y ya en base a eso tomar la mejor decisión, ¿no? Y agregándole tantito al doctor Payne, regresamos a lo de bioética. La bioética estudia cómo el ser humano o el desarrollo humano puede ser afectado con la ciencia, y nunca se sabe qué tan peligroso esté. Es por eso que están estas prácticas y este término bioética, y por eso se estudia, para ver hasta qué punto la humanidad o el desarrollo humano puede ser afectado. Y bueno, ya nada más para culminar, me gustaría exponer las conclusiones que hemos llegado gracias a esta sesión. Existen vastos problemas genéticos que pueden ser curados con la modificación del ADN. Se debe investigar a profundidad todos los beneficios que puede traer esta metodología. La doctora Sartucci y el doctor Payne nos exponen que la modificación genética puede ayudar al ser humano a afrontar los nuevos problemas que estamos creando, y para ellos no es una comodidad sino una necesidad inminente para nuestra sociedad. Es necesario que exista un control científico para que la ciencia no violente los derechos humanos, todo esto para evitar que exista un daño irreversible que impacte a nuestra sociedad. Y todo esto se debe llevar de una manera ética, se debe cuestionar aún sea en pro de la salud, siempre en beneficio de la sociedad y bajo ciertas normas o pautas. Tenemos que encontrar un límite en donde la modificación no sobrepase los principios éticos. Y bueno, con estas conclusiones me gustaría dar por finalizado nuestro panel. Les agradecemos su atención.